Hola a todos, gracias por estar aquí. El día de hoy estamos en el segundo episodio del Colecho Podcast. Muchas gracias a todas aquellas personas que tuvieron oportunidad de ver el primer episodio y el día de hoy decidimos tocar un tema que es bastante común que se encuentre entre los papás, en las redes sociales, en los medios de comunicación, que es acerca del autismo. Y qué mejor que una invitada que es fundadora de un centro de ayuda, de diagnóstico y terapéutico para el autismo, que es nuestra amiga Leri Montserrat, para platicar un poquito acerca del tema. Digo, definitivamente es un tema muy amplio, no vamos a profundizar, pero sobre todo el objetivo de este video es que ustedes como papás o que inclusive nosotros como pediatras tengamos un poquito más de herramientas para poder realizar un diagnóstico o una identificación oportuna de todos estos casos. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que me parece algo súper importante este tema porque justamente en mi experiencia recibo a las familias y muchas ocasiones nos dicen los papás, es que el pediatra no me dijo nada, el pediatra no me dio ningún tipo de sugerencias y hasta ahora a la edad de 4 o 5 años que nosotros notamos ciertas conductas es cuando estamos viniendo a terapia. Cuando los padres mencionan, ¿no?, que muchas veces le dicen a los pediatras que veían ciertas características en los niños que les llamaban mucho la atención o que les preocupaba. Entonces sí es muy interesante que toques el tema porque es abrir una puerta muy importante, pero además ser oportunos, le llamamos nosotros en psicología infantil un gran diamante y una gran oportunidad para los niños. Y fíjate que pues, la realidad es que es una tarea bastante complicada para nosotros, porque te voy a ser honesto, digo, en nuestra formación como pediatras, en el área de neurología, nosotros nos enseñan enfermedades, pero no vemos prácticamente ningún trastorno del neurodesarrollo. O sea, prácticamente pues sabemos que existen, les damos como que una leidita muy por arriba, pero no profundizamos y no sabemos mucho del tema. Ya es después que egresamos y que en la práctica como que nos vamos actualizando, vamos aprendiendo, pero pues definitivamente nuestra formación carece mucho de ello, ¿no? Entonces eso nos obliga pues a prepararnos, a estudiar, pero pues definitivamente puede ser que no estemos completamente preparados para ello, ¿no? Y también aquí hay algo un poquito complicado, que por ejemplo, cuando llegan los bebés a consulta en nuestro ambiente o el espacio del consultorio no es el ambiente ideal para hacer una valoración. Yo por el comportamiento del Claro. niño que tal vez ya lo relaciona con la exploración, con alguna vacuna, pues no puedo identificar si su comportamiento es normal o no, ¿no? O sea, no estamos en el ambiente así como tal preciso para poder emitir un juicio, ¿no? Entonces, obviamente les preguntamos a los papás cómo se comporta en la escuela, cómo se comporta con los adultos, cómo se comporta con otros niños, ¿no? Pero que nosotros a primera instancia pudiéramos identificar algo, pues sí puede ser algo complejo, ¿no? Fíjate, Gus, que dijiste algo bien interesante, el no tener la formación y me parece algo bastante, me impresiona que no se tenga esa formación, porque hablando un poquito de estadísticas, 1 de cada 100 fue la última investigación que se hizo, es diagnosticado con el espectro autista, pero ahora en Estados Unidos 1 de cada 36. Cada día hay más niños con este diagnóstico y sí, sí es muy importante esta formación, es importante que se actualice y también algo muy, muy interesante que es el área, ¿no? Están muy vulnerables ustedes porque, pues claro, el niño ya sabe que va con el pediatra, que va a ser revisado y el niño pues está en unas características sumamente vulnerables. Pero ahora hay muchos tamiz
siempre les recomiendo a los pediatras que se acercan con una servidora a hacer este tamiz incluso tan sencillo de contacto visual, el señalamiento, si el niño duerme, no duerme, qué tipo de ropa está aceptando, si el baño le gusta, no le gusta a la hora de bañarse, porque todas esas preguntas nos llevan a foquitos, ¿no? Para que el niño sea enviado a una estimulación, que ahora bien, la estimulación y el tamiz del neurodesarrollo ya debe de ser algo obligatorio. Obligatorio, claro. Sí. Entonces creo que también es una oportunidad para ustedes los pediatras el que tengan a un psicólogo del neurodesarrollo de su confianza para que puedan enviar a sus pacientitos, porque así como se hace un tamiz, los tamices que ustedes utilizan para saber si el niño está bien en cuestiones de síndromes o, bueno, tú explicarás un poquito sobre ese tema, pero así es obligatorio y se recomienda mucho el tamiz del neurodesarrollo y va desde el primer mes, ¿no? Que el niño vaya desarrollando todos los hitos, todos sus motores finos, gruesos, sensoriales, también se le pregunta a los papis, y ahí podemos descubrir muchísimas cosas. Y se ha descubierto que estas estimulaciones, los primeros 12 meses de vida del niño, ayuda muchísimo en caso que el niño esté dentro de alguna condición, específicamente del espectro autista o alguna alteración del tema sensorial. Aunque yo consideraría que nos podemos enfrentar a 3 tipos de papás. Uno, el papá que a lo mejor la familia, los vecinos, los amigos, el pediatra le dice, ¿sabe qué? Tu hijo pareciera que tiene un problema de conducta. ¿Por qué no lo checas? ¿Por qué no lo revisas? ¿Y qué pasa? Que este papá está en negación. No, yo lo veo que está normal, yo así fui, así son otros niños, son cosas de hoy en día y pues es un papá, una mamá o los dos que están en negación completa, ¿no? Tenemos otros papás que a lo mejor por estar leyendo tanto, por estar viendo tanto, ven algo y dicen, mi hijo tiene un problema y sí, pareciera que no que los quieran enfermar, pero que están busque y busque y es un niño que no tiene ningún problema del neurodesarrollo, pero está en terapia aquí, terapia allá y tal vez el papá buscando algo que no va a encontrar, ¿no? Y pues obviamente el papá que yo creo que, o la mamá que es la minoría, que pues a lo mejor ellos se dan cuenta o tal vez les dice algún familiar, algún pediatra, oye, ¿sabes qué? Veo esto en tu hijo, ¿por qué no lo estudias o por qué no lo haces, no? Pero finalmente, si nosotros tal vez le decimos a algunos papás, oye, si necesitamos que de rutina se haga este estudio, ellos pueden decir, no, ¿para qué? Mi claro. hijo está normal y entonces pues eso hace que no se realice, ¿no? Sí, sí, totalmente, y que sí, además es una cuestión económica sumarle, porque pues es sumar la visita del pediatra, la visita de neurodesarrollo, claro, pero sí considero que cada día las familias están más abiertas porque estos casos ya se escuchan más y hay más este miedo, este temor, que no debería de ser un temor, pero bueno, como papá es entendible. Pero bueno, también los pediatras ahora se pueden llenar de oportunidades con tamiz, buscar tamices para que, del neurodesarrollo que puedan ir llevando de la mano y el acompañamiento a la familia, para que si en algún punto se determine que el niño debe de ser evaluado, ya sea por un neurólogo pediatra o bien por un psicólogo pediatra. Perdón, por un psicólogo infantil basado en el neurodesarrollo, porque también justo explicarles a la familia que los psicólogos infantiles no todos Están evalúan. preparados, ¿no? Así es. Exactamente, no todos evalúan, entonces van con un psicólogo infantil y es como, no sé de qué me hablas. Deben de ser psicólogos infantiles que se dediquen al neurodesarrollo. No ir también a esos espacios de estimulación temprana que no evalúan, sino únicamente estimulan, y que también se vuelve una situación un poco delicada, porque estimular por estimular también es algo delicado, porque tenemos que ver si el bebé está dentro de una hipotonía baja o alta, ¿no? Claro. Tú eres más experto en ese tema, pero sí, si no sabemos estimular adecuadamente de acuerdo al diagnóstico del niño o a sus necesidades,
el niño puede tener ciertas dificultades incluso a la hora de dormir, ¿no? Se convierte en una situación bien difícil y siempre viene en un tema de dormir. Ahí es donde detonan también muchas conductas y muchos foquitos de alerta en el Oye, sueño. y hablando sobre todo de eso, y como decías, que actualmente hay más casos diagnosticados de autismo, pero pues yo creo que es porque tenemos más herramientas para realizarlo, ¿no? A comparación Claro. con años previos, ¿no? Pero pues también se habla mucho de la causa, ¿no? O sea, todos los artículos, toda la evidencia te dice causa multifactorial, o sea, no te establece como una causa, ¿no? Ya el tema de las vacunas ya lo hemos visto, las vacunas no causan autismo, las vacunas son seguras, pero no sé si tú en tu práctica has logrado como identificar una causa mayor que otra. Mira, la realidad es ese tema ambiental. Acabo de llegar precisamente a una certificación muy reciente de investigación sobre el espectro autista y en general hablar sobre todo en general, ¿no? De las condiciones del neurodesarrollo, de las alteraciones del neurodesarrollo, que es déficit de atención, hiperactividad, temas conductuales, lenguaje también entra en estos temas y mucho viene de las condiciones familiares, conductuales y ambientales. Entonces quiere decir que nosotros podemos modificar ese ambiente en el cual crece un niño para tal vez prevenir algún trastorno del neurodesarrollo más Prevenir. adelante. Dijiste algo maravilloso, prevenir. Ojo, no quiere decir que esto sea, porque recordemos que no sabemos todavía la causa del espectro o de alguna condición como tal, pero sí hay ciertos detalles del tema ambiental y emocional. Y dijiste ese punto, prevenir. Hemos notado que esas mamis que durante el embarazo están sumamente ansiosas o hay alguna depresión o hubieron sustancias incluso antes del embarazo, vienen características del neurodesarrollo, ¿no? Y no quiero mencionar una específica, pero sí hemos notado eso, que hay alteraciones del neurodesarrollo después de que una mami estuvo en alguna situación muy compleja Sí, emocionalmente. la realidad es que pues los bebés son muy perceptivos, Sí. ¿no? Y está completamente establecido Uh-huh. que pues después de la semana 20 de embarazo, como vive la mamá el embarazo, pues muchas veces el bebé lo siente y lo va a transmitir o reflejar cuando nace, ¿no? Y lo Totalmente. vemos desde prácticamente el cólico del lactante y pues como tú dices, un trastorno del neurodesarrollo. Y también lo que pasa, que nace bebé y si el cuidador principal está como que en estrés, pues bebé recibe ese estrés y de cierta forma lo manifiesta, ¿no? Aunque pues definitivamente a veces pues es imposible que pues un embarazo sea de color de rosa, ¿no? 100%, pero ya está comprobado que el cerebro del bebé todo recibe completamente y lo primero que va a recibir son las emociones. Claro. Es un impacto para el bebé el tema emocional de la madre. Entonces sí se recomienda que la mamá durante el embarazo esté lo más tranquila posible, lo más relajada y entiendo muchas ocasiones que es imposible Claro, porque claro. están además las mamás primerizas, pero sí hacer lo posible por tener un embarazo tranquilo. Y si hay un impacto emocional, intentar platicar mucho con el bebé. Se sabe perfectamente que el bebé lo primero que reconoce es la voz del padre y de la madre. Entonces, creo que es una gran oportunidad. Hoy en día existe la estimulación cuando la mamá está embarazada y es una estimulación maravillosa que puede ser por medio de la música, por medio de la propia voz de la mamá, sus manos, esta parte táctil. Y a la hora de nacer también se recomienda tener su primera estimulación sensorial, donde el pediatra entrega de inmediato a la mamá el tema del pecho y la mamá le tiene que ir hablando de inmediato, tocar al bebé de su cabecita a sus piecitos y ya es un primer contacto Bueno, sensorial. entonces creo que pues eso ya afortunadamente lo estamos haciendo del día a día, pero pues yo creo que también nos queda platicar con los ginecólogos, ¿no? Sí. Que
pues sí está Sí. bien que vayan a su consulta de embarazo y todo, pero también como que tocar un poco el aspecto emocional, ¿no? De cómo te sientes, cómo vas, para que en determinado momento, pues si vemos que algo no está tan bien, pues referirlo a la persona que pueda ayudar a esa mamá embarazada para pues obviamente cambiar todo ese chip y pues bebé no resienta tal vez esas emociones un poquito negativas, ¿no? Sí, quiero aquí agregar algo que se debe de tomar mucho en cuenta. También el ambiente a la hora de nacer el bebé, a la hora que va a nacer el bebé, la sala, también eso es un tema sensorial, es un impacto sensorial, las luces, las voces de los médicos, todo eso impacta el Oye, sí, neurodesarrollo. porque habitualmente, pues obviamente para hacer más ameno el trabajo, ¿no? Pues nosotros estamos que con nuestras bromas, que con nuestras pláticas, ¿no? O sea, sí tomamos en cuenta a los papás definitivamente, pero pues a veces uno es Claro, el que decide. Yo siempre peleo con el frío, ¿no? Porque los quirófanos están sí, súper fríos, no es el ambiente ideal. adecuado para un bebé que pues está en una temperatura muy, muy cálida, ¿no? Pero pues también a veces tratamos de que la mamá se relaje, que ellos escojan qué música quieren escuchar o si no quieren escuchar música y pues definitivamente hacer un apego inmediato porque pues ya está también completamente establecido que hay tanto beneficios para mamá como beneficios cien por para bebé, ciento. ¿no? Entonces, pues yo creo que el cambiar la forma de nacer a como estaban naciendo antes los niños es algo que pues sin problema nosotros lo podemos realizar, ¿no? Correcto. Obviamente también en las consultas de control de niño sano, digo, en lo particular, como que vamos explicándoles a los papás qué tipo de intervenciones oportunas tienen que hacer en cuanto a su desarrollo, pero sobre todo, pues al principio el desarrollo motriz, ¿no? Y a mí en lo particular, si veo que pues es un bebé que tal vez no tiene a su alrededor muchos niños, que solamente convive con Claro, adultos, que casi no salen, que siempre están en casa, les recomiendo ir a los grupos de estimulación, ya más o menos como entre el sexto y séptimo mes. claro. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que a esa edad, que es cuando aparece la famosa ansiedad por separación, es cuando venía un niño que a lo mejor estaba súper bien con su sonrisa social, conviviendo, cooperaba y prácticamente es un cambio, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿sí considerarías de ayuda para esa interacción social el que vaya a los grupos de estimulación? Digo, finalmente los grupos de estimulación primero empezaron para los niños con riesgo, Sí, claro, pero pues como no todos los niños tienen riesgo, lo empezaron a abrir para niños sanos. Y claro, está bien, pero totalmente. tampoco es como completamente indispensable ir, ¿no? Pero a mí en lo particular sí me gusta recomendarles que entre los 6 y 7 meses tengan esa integración social para que les ayude a pues, su control de emociones, ¿no? No, no, claro, definitivamente sí es muy recomendable. La estimulación temprana es recomendable, los grupos son recomendables para ambos, tanto para el bebé como para la experiencia de la mamá, como un tipo de red de apoyo, siempre y cuando tengamos pediatras que tengan este enfoque de cuidado, ¿no? El que si está notando el pediatra alguna situación en el bebé, sea evaluado motrizmente o sensorialmente o enviarlo a una evaluación individualizada. Yo sé que esto es nuevo para ustedes los pediatras, pero sí es algo que hay que tomarlo mucho en cuenta porque justo pasa que llegan con nosotros y nos hacen esta mención que estuvieron en estimulación temprana y en algunos casos, cuando son niños, bebés con este riesgo de una condición, las mamás se frustran porque van viendo este rezago en los bebés, que a veces ese tipo de experiencia ayuda a que Sí, se sí. adelanten a buscar ayuda, ¿no? O sea, la realidad es que también eso es bueno. Sin embargo, sí ha habido ocasiones que por el tipo de estimulación llega, a ver, una estimulación nunca va a afectar, ningún tipo de estimulación, pero sí puede detonar alguna crisis en el bebé. Y las crisis, repito, se detonan en el sueño. Y ahí es donde las mamás dicen, alguna mamá me ha comentado, es que cuando entró a estimulación tuvimos ciertos cambios no tan favorables dentro de casa.
Y es ahí, pues afortunadamente hay mamás que rápidamente van a una consulta con neurología o con psicología del neurodesarrollo, o lo mencionan con el pediatra. Pero sí, las estimulaciones son muy buenas, siempre con grupos más pequeños, no grupos tan grandes, y ayuda muchísimo al niño, ¿Y a qué edad definitivamente. tú recomendarías empezar con la estimulación? 3 meses. 3 meses. Partir del tercer mes que tengan sus vacunas, las correspondientes, deben de acudir a un grupo de estimulación reducido. Y si por ejemplo, papá o mamá hacen las actividades en casa. Por supuesto, de hecho, también es lo más Sí, ideal, es lo que ¿no? tenemos Exacto, que hacer, ¿no? Así como totalmente. alimentarnos, bañarlos, es dedicarles tiempo Sí, exclusivo para sus actividades de sí, estimulación, es ¿no? como si fuera una gotita del crecimiento. Yo, cuando los papás sí tengo la oportunidad de recibir a bebecitos, les digo, es una gotita, así como el médico te está mandando, el pediatra, la vitamina D o alguna vitamina para el bebé. Yo te mando esta vitamina, que todos los días tengas 30 minutos de estimulación para tu bebé. Y eso va a hacer una gran diferencia en la vida del bebé, en el desarrollo del bebé. Oye, y también siento que otro tipo de intervención que podemos realizar, que yo en particular lo hago cuando a lo mejor, pues sí empiezo a ver como, digo, no que esté clasificando, catalogando al Claro. niño, pero cuando estoy viendo tal vez un problema en su conducta para obedecer órdenes, el maternal. Claro, por supuesto. Obviamente el Sí, tema de ir o no al maternal es muy debatible, obviamente que por las enfermedades, sí, que claro. porque si el niño todavía no habla, no le va a decir a los papás lo que está ocurriendo, ¿no? Pero finalmente yo siento que hay niños que les ayuda demasiado Mucho. el estar con otra persona que representa la autoridad, que no son Ujú. los papás, el convivir con otros niños, las rutinas y prácticamente yo consideraría como la primer línea de terapia para Sí, todos, ¿no? sí, sí, es verdad. Y recordar que es muy diferente un maternal a una guardería, porque en una guardería no tienen como tal una estructura de aprendizaje, y en un maternal llevan una rutina de aprendizaje, al menos que la guardería sí esté comprometida en esta rutina de aprendizaje, ¿no? Porque en la guardería se enfocan más en que duerman, en que se alimenten a tales horas, algo más pequeño, algo a cuidarlos únicamente. Pero el maternal tiene sus horarios específicos, en algunos maternales incluso no duermen, que no me parece tampoco algo no indicado que no duerman, porque he visto que los niños, cuando tienen su sueño y su rutina, les ayuda muchísimo también para el desarrollo cognitivo, es funcional, pero sí deben de ingresarlos a un maternal que tenga una estructura de aprendizaje. Claro. Les ayuda sobre todo en el lenguaje muchísimo. Empiezan a hablar muchísimo los niños, en la parte social, y en algo que no ponemos mucha atención, la parte emocional. Los niños están más estables emocionalmente, maduran muchísimo y evolucionan mucho. Sí, definitivamente el Pero maternal es entonces, por ejemplo, parte estamos, muy bien. estamos hablando que si tal vez pues mamá no trabaja, está en casa, bebé o niño no tiene como tal un problema que sospechemos del Claro, neurodesarrollo, pues a lo mejor no tendría que ir al maternal, ¿no? O sea, puede seguir en casa, obviamente mamá y papá estimulando lo que claro. corresponde a su edad, pero pues no sé si a lo mejor cuando realmente sospechemos algo, pues lo recomendado sería eso, ¿no? Entrar a un maternal porque pues prácticamente pues son niños que se desarrollan completamente distinto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la neuropsis es algo mágico, ¿no? El cerebro es mágico, y en el momento que tú empiezas a estimular ciertas áreas, el cerebro de inmediato adquiere el aprendizaje, y se nota más en los niños, ¿no? Entonces, sí es un gran beneficio para aquellas mamás que de pronto no trabajan y quieren tener esta convivencia directamente con sus niños. Yo les hago mucho las recomendaciones, salir, hay que salir a caminar, hay que salir al Claro. parque, hay que andar en una bicicleta, ahora ya no hay son de llantitas, que son bicicletas, ay, no recuerdo bien específicamente el nombre, pero les ayuda mucho a estimular a los niños, el aire libre, ¿no? Los juegos al aire libre,
porque muchas veces están pero en pantallas, que también es algo muy delicado el tema de pantallas, y las familias es algo que hasta que tienen al bebé o empiezan a ver un atraso del lenguaje o del neurodesarrollo, ponen atención el tema de pantallas. Y las mamás te dicen, solo es un ratito. No, pero ese ratito, si tú lo sumas en todo el mes, ya son muchas horas Claro. que el niño está frente a pantallas. Y la pantalla es un impacto, el color, lo rápido que va el tema del programa, es un impacto que va directamente al cerebro del menor. No lo procesa de la misma manera que tú y yo lo procesamos. Sí, sí les hace daño totalmente el tema de pantallas. Entonces, para aquellas familias que no quieren llevar a un niño a maternal, se recomienda mucho la experiencia al aire libre, totalmente. Los juegos al aire libre, jugar con el menor directamente, porque el juego es el mejor aliado para Claro. el desarrollo del niño. Oye, y otro aspecto que tal vez pudiéramos o no modificar del ambiente, ¿qué hacemos cuando un papá y una mamá son muy callados? Son poco expresivos, a lo mejor no les gusta tanto convivir, prefieren estar en casa y digo, es normal, no quiere decir que tengan un problema, Claro. pero ¿cómo hacemos para que pues finalmente los niños copian o quieren imitar a los papás, ¿no? Entonces, pues obviamente si un papá o mamá casi no habla, pues el hijo casi no va a hablar, ¿no? Entonces, obviamente se va a retrasar tal vez un poco en el lenguaje y pues lo van a juzgar de que no hable, que puede tener un problema, ¿no? Totalmente, y es ahí donde es nuestra tarea y la tarea sobre todo de los pediatras de insistir en llevarlos a un maternal o ingresarlos a un grupo del desarrollo, ¿no? Porque también hoy en día ya hay centros que hacen ciertos grupos para la estimulación de crear habilidades o crear tus habilidades al máximo, todas estas estimulaciones que sí funcionan, que sí ayudan, y decirles a estos papis, a mí me ha pasado, por ejemplo, con familias que justo me dice papá o mamá, es que yo no sé jugar con mi hijo o soy muy introvertido. Bueno, entonces hay que ayudar a esta familia y se les dice, llévalo al parque, juega en el parque o llévalo a un centro comercial y ahí el niño va a tener la oportunidad de ver a otras personas, a otros niños de su edad y le puede ayudar a la imitación, ¿no? Y también insistirles, llévalo a maternal para que el niño tenga otras oportunidades, pero sí empujarlos a tener la interacción social. Hay mucha interacción social para ayudar a Ajá, la o sea, como personalidad de que la más familia. interacción Sí, social, menos pantallas, así es. hacer una estimulación oportuna, sobre todo correspondiente a la edad en la cual estemos, ¿no? Y pues obviamente, digo, tratar de modificar esas emociones en el embarazo, el momento del nacimiento que sea un momento ideal, ¿no? Y Totalmente, digo, toda la evidencia te dice que el diagnóstico se viene realizando como al año y medio, totalmente. pero hay muchos niños que yo creo que desde antes de esa edad ya como que nosotros estamos identificando, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres? ¿Esperarnos hasta el año y medio o en el momento que yo como profesional de la salud sospecho algo, enviarlo de inmediato a psicología o primero recomendarles el maternal o qué nos aconsejarías? Ahí, desde ese punto que ya como médico te está alertando y dices, ya esto no va tanto para un maternal, enviarlo de inmediato con psicología del neurodesarrollo o neurología pediátrica, ¿no? Claro. Que ahora ya hay muchos pediatras, que también no todos los pediatras, pero hay algunos pediatras que sí empiezan a evaluar el neurodesarrollo, el tema conductual del menor desde muy chiquito. Entonces, yo prefiero totalmente, ayudan muchísimo que primero la intervención sea por estos especialistas. Mucho. ¿Cuáles serían los síntomas, por ejemplo, a esa edad que yo te recomendaría enviarlos con neuropediatría o con psicología? Que lloran mucho, hay niños que lloran muchísimo, que no duermen, por ejemplo, a la hora de bañarse también es un gran reto para los bebés. Sí, y obviamente no tomar en cuenta si lloran en el consultorio, Sí, ¿no? sí, O sea, no, preguntarle a los papás cómo se comportan en otras áreas, ¿no?
porque Sí, siempre lo primero que te dicen, no, pues sabes qué, llega, necesita como que tiempo para aclimatarse, para agarrar exacto. confianza y pues ya después se desenvuelve completamente diferente, ¿no? Sí, totalmente. O que los bebés, por ejemplo, no les gusta traer muchísima ropa, que se recomienda, pero hay bebés que de verdad nada. El contacto visual, ser muy específicos, preguntarles mucho por el contacto visual, ¿no? En ocasiones se queda viendo mucho tiempo algún solo lugar, ve los ventiladores todo el tiempo, o el bebé no te sigue, no sigue el objeto. Son esas señales que sí es importante, muy importante, tomarlas en cuenta, mucho. Y además también de cómo el bebé está comiendo, cómo está, si ya tiene 6 meses, si está aceptando todos los alimentos, porque también desde ahí, desde el alimento, desde los alimentos, texturas, ellos también te empiezan a dar señales totalmente. La atención a su nombre, un bebé desde muy chiquitito empieza a tener este tipo de reacciones. Claro. Si el bebé no está reaccionando, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en él? Y la estimulación, repito, puede ser un gran aliado para el bebé. Pero entonces, pues yo creo que primero sería con el psicólogo, ¿no? O Sí, sea, así porque es. definitivamente nuestros amigos neurólogos están súper saturados Sí, y por lo que he visto, cuando va un papá al neurólogo, el neurólogo le pide la valoración por el psicólogo, o sea, le piden pruebas, correcto. ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, que no esperarnos tal vez hasta el año y medio, sino cuando nosotros como profesionales sospechamos algo, pues sí buscar la manera de decirle a los papás, no también llegar así Claro. bruscamente, pero pues finalmente decir, ¿sabes qué? Hay que valorarlo para descartar que no tenga algún problema y si es así, pues intervenir lo más pronto posible para pues evitar complicaciones o cosas más severas, ¿no? Totalmente, totalmente. Existen las pruebas como Bailey, pruebas infantiles estandarizadas que en México se hacen para los bebés y que funcionan muchísimo y nos dan muchísimas respuestas y se le ayuda muchísimo al menor y a la familia. Repito, hoy en día sí se recomienda mucho, mucho a los pediatras que estén muy alerta porque también te voy a decir algo que me gustaría decirte. Los papás, ustedes para ellos tienen mucha autoridad. El papá, hay padres que te dicen, es que esto me dijo el pediatra y así lo voy a llevar a cabo. Entonces hay que aprovechar esa autoridad que ustedes tienen en ellos para que puedan tener un mejor camino. Entonces, siempre les digo a los pediatras, por favor, apoyen mucho a las familias en guiarlos, en explicarles, ser empáticos. Y claro, también las familias, cuando sí hay muchas señales, están inflexibles, pues también ser muy insistentes, ¿no? Claro. A veces sí se podrán molestar, pero como profesional no debe de quedar en uno. Debemos de decirle, es nuestro deber, es el derecho del niño decirle al padre y a la madre, esto me está preocupando y necesitamos estas evaluaciones para determinar qué tipo de estimulación requiere tu bebé, ¿no? Sí. Y explicarles a los papás, al final esto es un gran regalo, un gran tesoro, un gran aliado para el bienestar del niño. Así es. Oye, y también ahorita que estamos hablando de esto, me vino a la mente un caso de unos papás que me comentaron que su hijo entró al maternal y que en su maternal tenían área de psicología. Entonces, como que no sé si hicieron una mala evaluación o qué pasó, pero pues le empezaron a decir cosas a los papás y los papás se sintieron como que agredidos, Claro. ¿no? Obviamente a lo mejor, como tú dices, no todos los psicólogos están preparados para ello, ¿no? Pero pues ahí como que qué recomendaciones nos darías. ¿No? De inmediato recomendarles con alguien que sí sepa, ¿no? Claro, Y es que sí, lamentablemente las personas piensan que por ser psicólogo sabes cómo manejar estos temas, pero no, para estos temas tienes una formación, tienes una capacitación, tienes una certificación, incluso para acompañar a las familias y cómo platicar con ellas a la hora de darles un diagnóstico o explicarles la sintomatología del niño.
porque son fibras muy delicadas, Sí, muy muy sensible, sí. sensibles. Y sí, en las escuelas, es por ello que casi la mayoría de escuelas te dice, yo no le voy a decir esto al papá, pero detecto esto, ¿no? Lo que se le recomienda a una escuela para empezar es que también los maestros tienen una gran voz, yo le Y llamo, autoridad, y o sea, autoridad, sí, sí, sí. mucha autoridad. También justo les decía hace poco unos maestros, hay que aprovechar tu autoridad porque además son muchas horas que pasas con el niño y tienes respuestas muy acertadas. Entonces, con un reporte muy pequeño, armar un reporte de lo que tú estás observando con todo el respeto al niño y decirle al padre, estas son las sintomatologías, llévelo con el pediatra o llévelo con un psicólogo infantil, ¿no? Entonces ya nosotros, o el pediatra o el psicólogo, ayudará al camino. Pero sí es algo que no podemos, ¿sabes, Gus? Es algo que no podemos evitarles a las familias este tipo de experiencias, porque bueno, no hay esta ética, no hay esta formación. Incluso ha habido pediatras que también son muy, muy fuertes a la hora de decirles a los papás lo que él está observando y llegan los papás muy angustiados, o psicólogos que en un ratito dan un diagnóstico. Entonces, pues eso no lo podemos evitar nosotros porque pues son profesionales que no tienen esta ética o esta formación. Claro. Pero cuando te topas con un profesional de esa forma que te dio inseguridad, que te dio mucha angustia, pues buscar que vas a encontrar personas muy profesionales que te podamos dar pues un camino correcto. Sí, por eso nos estamos enfrentando algo muy complejo, o sea, no es Sí. tan sencillo por todo eso que se está involucrando, ¿no? Oye, y regresando un poquito a lo de las causas, porque ya ves que tocamos un poquito el tema de la personalidad de los papás, pero, por ejemplo, ¿consideras el aspecto genético como una de las causas o consideras que no tiene nada que ver con la genética? Porque te digo, una de las principales justificaciones, el papá fue así, el tío fue así, el abuelo fue así, todos fueron así, por eso tu hijo es así. Mira, yo considero que sí hay una carga genética porque tengo la oportunidad y la gran fortuna de tener familias enteras. Me ha tocado familias que tú y yo somos hermanos y nuestros hijos nacen con autismo, por ejemplo, con TDAH. Entonces, pues debe de haber una carga genética, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ¿cómo te explicas que los tres hermanos, sus hijos, tienen alguna condición? Entonces, o papá es autista y su niño también. Entonces, sí debe de haber un factor genético, seguramente, porque definitivamente sí me ha tocado recibir familias que varios tienen el diagnóstico, o de pronto, no sé, mi hermana tiene el diagnóstico y mi hijo también. Entonces, debe de haber un factor genético Claro. definitivamente, ¿no? Y esperemos que pronto se encuentre, porque al tener esa respuesta también vamos a ayudar a las familias a prevenir ciertas situaciones, ¿no? Pero bueno, hoy en día lo que se recomienda, te repito, es tener un embarazo lo más regulado emocionalmente, con una buena alimentación de proteína, muy buena alimentación, pero además también llevar bien el protocolo de ginecología. Siempre, siempre se recomienda el estudio donde revisan al bebé paso por paso, el El fetal, ultrasonido estructural, ajá. estructural, es súper recomendable, ¿no? Súper recomendable, porque independientemente que ahí no encuentres ningún tipo de condición, también me ha tocado recibir a familias cuando llega un niño con un síndrome que tú le preguntas, bueno, ¿y en el embarazo te dijeron algo? ¿No? Hasta que nació, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, ¿no? Que hay Sí, familias que se enteran hasta que nace. Entonces, imagínate el impacto emocional claro. para la familia. Precisamente veía un video donde la mami decía, le está diciendo en ese momento el médico, tu bebé tiene Down, y ella decía, es que no lo esperaba y lloraba con angustia. Y es un impacto Sí, sí, totalmente, así es. ¿no? No preparas a la familia. Y hay una gran diferencia cuando en esos estudios salen ciertas señales
de algún tipo de síndrome y tú ya vas preparando a la familia, porque además eso también es un gran diferenciador para el tema emocional, el desarrollo cognitivo del bebé. Claro, y sí, sobre todo que es muy bueno saber lo que nos estás diciendo, que nosotros tenemos como que el poder modificar ese ambiente en el que Sí, crece un niño para tratar de evitar este tipo de trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, pues yo creo que un embarazo saludable y emocionalmente primer lugar. estable, las condiciones del nacimiento las apropiadas, la estimulación oportuna de acuerdo Oportuno. a su edad, la socialización, que eso también definitivamente nos ayuda mucho. No Eh, pantallas. no pantallas, ¿y qué otra cosa agregarías para tratar de que el ambiente esté súper correcto para estos niños? Dos cosas me gustaría agregar. Siempre menos es más. Los juguetes. Los juguetes es algo bien, bien interesante. Si tú a un niño le ofreces al mismo tiempo 10 juguetes, no va a estar estimulando, porque al final durante el juego se estimula el niño lo que quisiéramos que se estimule. Entonces siempre tratar de que los primeros 2 años del bebé tenga 1 o 2 juguetes a su alcance, los demás los tengamos levantados para que el bebé pueda estimular y aprovechar el juego de ese juguete, jugar directamente con el bebé. Ese, ese desarrollo de jugar con el niño, tu papá directamente, yo creo que lo pondría en primer lugar, Gus. Claro, Cambia todo. Estimulas lenguaje, estimulas contacto visual, atención a su nombre, desarrollas la parte imaginativa, creativa. Ese juego, esa interacción en esos primeros 2 años hacen una diferencia gigante. Y la alimentación. Tener una muy buena alimentación en proteína también ayuda mucho al cerebro y a un buen desarrollo para el aprendizaje. Entonces, yo creo que esas 2 áreas yo las pondría mucho en primer lugar. claro, ¿no? Y también, pues, obviamente no olvidar el momento para que nosotros realicemos ese tamizaje del neurodesarrollo, ¿no? O sea, nosotros Claro. como profesionales o los mismos papás, Ujú. si sospechan Así que es. algo tal vez no está bien, o acercarse a nosotros, o si tal vez consideran que nosotros no estamos tan preparados, pues ahorita ustedes mismos pueden tener la herramienta de ir y conseguir un psicólogo del Claro. neurodesarrollo para que haga la evaluación, ¿no? Porque como te digo, nosotros a veces no es que me justifique, ¿no? Pero no podemos darnos cuenta de muchas cosas, Claro. o tal vez los papás nos cuentan cosas y les podemos decir, no, es normal, es normal, es normal. ¿Por qué? Porque pues finalmente no lo Claro. estamos viviendo, no lo estamos presenciando, ¿no? Entonces, o tal vez le decimos, ¿sabes qué? Espérate un poquito más, pero pues realmente si ustedes como papás tienen esa espinita de que tal vez algo no está bien, pues ir a una valoración, ¿no? No va a ser un tamizaje en el cual le provoquemos un sufrimiento a un niño, o sea, no Sí, va a no, para llorar, no va a nada. sentir dolor, Para ¿no? nada. Entonces prácticamente pues se puede realizar así como parte de un protocolo como las demás situaciones o actividades que hacemos durante el crecimiento de los niños, ¿no? Sí, totalmente. Al contrario, se llevan muchísimas herramientas, estrategias, ideas para el desarrollo del bebé. Totalmente. Y para concluir, entonces, un diagnóstico temprano favorece un mejor pronóstico a largo plazo, cien o por no ciento. está, o no tiene nada que No, ver, sí, ¿sí? totalmente. Muy comprobado. Casos donde papás detectan muy a tiempo que sí están con alguna condición y notaron ciertos temas, los llevan a muy temprana edad a alguna estimulación. Bueno, son niños que se desarrollan mucho mejor de lo que, de lo que no se hubieran podido desarrollar si no los hubieran llevado a terapia o a una estimulación a muy temprana edad. Por eso siempre estimularlos es algo, un factor obligatorio Claro. para todos los niños, ¿no? Para todos los niños, pero sí hay un gran cambio, sí es muy importante la evaluación.
totalmente. Y los primeros 3 años, estar alertas. Existen las pruebas estandarizadas como A22, ADR, escalas del neurodesarrollo, ya sea para conducta, para temas sensoriales, para autismo, y nos ayudan muchísimo a encontrar las respuestas. Oye, y también creo que, por ejemplo, no sé si te ha tocado, pero igual como que muchos neurólogos pediatras no están tan empapados del tema, ¿no? Impresionante porque deberían de estar. Ellos Yo sí, deberían, son muy ¿no? pocos, la verdad, muy pocos los que hay. Bueno, la verdad es que sí trabajan súper bien, pero sí también es un tema para nosotros los psicólogos porque ellos, yo les llamo que son nuestros arquitectos, ¿no? Ajá, Ellos son nuestros arquitectos y nosotros somos así como los que hacemos todo el trabajo de estimular y los ver obreros. los obreros. Yo Ajá, digo otra palabra, ajá, somos los albañiles, ¿no? De que ajá. hacemos la chamba. Pero sí, somos los obreros que estamos trabajando y a veces el neurólogo dice algo diferente y es un tema, ¿no? Pero sobre todo cuando no está preparado es donde se vuelve un desafío. Y bueno, afortunadamente, hablarle muy bien a las familias y decirle, a ver, yo pienso que no es el neurólogo ideal, hay que ir con este especialista Claro. que sí tiene la formación para que nos pueda dar mucho, mucho más información del Ajá. tema, ¿no? Oye, y sí existen bastantes psicólogos del neurodesarrollo, igual apenas es algo Sí, que no está apenas. empezando, que se están preparando, ¿no? Sí, son muy pocos porque además, a ver, el psicólogo del neurodesarrollo como tal, la especialidad no existe. Somos psicólogos infantiles y nos vamos certificando Sí, en trastornos del neurodesarrollo, en algún tipo de condición, autismo, TDAH, estimulación temprana, ¿no? Entonces, no todos, incluso quienes diagnostican ciertas condiciones, tienen la formación de la estimulación temprana. Está muy reducida esta población, quienes sí lo hacen. Ahora bien, ¿quiénes pudieran tener más facilidad? Los fisioterapeutas que están dedicados al tema pediátrico, que también ahora noto y escucho ujú. que hay Que más. hay más, así es. Exacto, entonces también a ellos se pueden acercar, pero sí deben de tener la formación de estimulación temprana o bien la formación pediátrica, muy importante, y ellos también pueden ser una gran ayuda para estos bebés, No, y pues, y definitivamente. definitivamente qué bueno que estás aquí en nuestra ciudad, que nos Gracias, apoyas. Vamos a dejar el contacto de tu fundación para que todos gracias. aquellos papás que estén interesados, piensen que hay algo malo con sus hijos, pues se acerquen a ustedes y los podamos ayudar, ¿no? Y pues definitivamente es un trabajo multidisciplinario, 100%. no lo puede realizar un solo profesional de la salud, tiene que ser entre varios profesionales. El trabajo en equipo con los papás también es súper importante, pero pues qué bueno que actualmente podemos modificar un poco el ambiente, que tenemos herramientas para un diagnóstico oportuno y sobre todo tenemos a nuestro alcance esas herramientas para brindarles el tratamiento para que pues de esa Correcto. forma sea un niño que se pueda integrar a nuestra sociedad. Totalmente, Gus, totalmente, y que los papás no tengan este temor, sino al contrario, tengan esta responsabilidad y esta fortaleza de darle las herramientas a sus niños, que es muy importante, Bueno, ¿vale? muchas gracias por tu tiempo. Vamos, como les dije, a dejar el contacto de Leri para cualquier información o duda que tengan. Si todavía no se suscriben a nuestro canal, les hago de nuevo la invitación y sobre todo, si ustedes tienen algunas otras dudas, pues háganoslas saber para que pues de esa forma invitemos a profesionales de la salud o del ámbito que nos interesa para pues obviamente seguir difundiendo esta información que afortunadamente ahorita contamos con este medio que son las redes sociales para que ustedes como papás se informen y pues sobre todo tengan el mejor beneficio para sus hijos.